faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Tienes que estar jodiéndome. La voz y los ojos de Anko estaban llenos de pura incredulidad. ¿Cómo diablos lograste eso? Estuviste ahí dentro media hora como mucho. Literalmente podía oler el jugos del amor de tus labios cuando estabas a mi lado, mocoso. Fue lo primero que dijo desde que dejaron atrás la aldea de la niebla. No había dicho ni una palabra sobre sus sospechas, o mejor dicho, como Daiki sabía bien, sobre lo que ella consideraba la verdad mientras estuvo en la aldea y se reunió con el consejo de la aldea de la niebla. Después de sus negociaciones con Meiterumi. No se trataba tanto de negociaciones como de un juego de poder con la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor, alardeando y coqueteando descaradamente. De hecho, fue más allá del simple coqueteo, sin ninguna sutileza. Se oyó un bufido en la nuca. No sabrías reconocer la sutileza ni aunque te la acercara, te llamara debilucho y te rompiera la nariz. Isobu resopló. Pues claro que no. Ningún debilucho llamado sutil tendría la fuerza necesaria para romper su gloriosa y sublime nariz realzada por el molido. Quiero decir, ya me oíste decirle a Ao que simplemente soy diferente. Daiki le dedicó una sonrisa burlona a Anko. Después de todas las tonterías que ella y el viejo le dijeron sobre tener que estar alerta por culpa de las astutas artimañas de Mei, esa súcubo seductora. Y ella prácticamente adoptó la postura, inclinándose sobre su escritorio y ofreciéndose a él como un manjar maduro listo para que él se deleitara. Y cómo deseaba tener tiempo, porque si lo tuviera se daría un festín durante semanas y semanas. Creía haber visto el paraíso cuando vio a Anko desnuda y se acostó con ella, pero el cuerpo de Mei lo superaba con creces. No mentía cuando decía que era una firme candidata a la mujer más bella del mundo. Creo que te odio un poco, para ser sincera. Esto va más allá del carisma o cualquier tontería por el estilo. Anko negó con la cabeza. Te ofreció matrimonio. La Mizukage. A un mocoso como tú. Después de dejarte meterte en sus pantalones y lamerle media hora. Ni siquiera te puso ninguna condición. Así no se supone que deben ser las negociaciones entre dos aldeas ocultas, especialmente entre las 5 grandes. Sí, bueno, más allá de la amenaza que él mismo representaba y de haberla convencido del poderío de Konoha y de la cantidad de rangos ese que tenían o tendrían en un futuro próximo si él tenía algo que decir al respecto, y de la oferta de la eterna juventud. ¿Qué más podía hacer el pastel navideño definitivo sino aceptar? Lo más gracioso de todo, fue que después de revelar sus ventajas al comienzo de su conversación, empezó a decir tonterías. Era hilarante lo que uno podía decir y salirse con la suya cuando tenía poder y la capacidad de revertir el envejecimiento y cosas por el estilo. Sinceramente, no esperaba que las cosas avanzaran tan rápido, tenía que admitirlo. Quizás podríamos usar esto, reflexionó Isobu. Sí, podían. Él esperaba que tardara al menos unos días, pero resultó que, cuando a uno se le ofrecía una alianza con la aldea más poderosa, con la ventaja añadida de recibir ayuda activa para recuperar sus mayores bienes perdidos, incluso los más anticuados se apresuraban a subirse al carro. De hecho, aunque ya había anochecido, podrían estar de vuelta en Konoha mucho antes de que amaneciera y él aún tendría más de 10 días para entrenar para los exámenes Chunin. Pero estar fuera del pueblo con tiempo libre brindó una oportunidad. Había un pueblo cerca de la Tierra de los Ríos, donde vivía un viejo y malvado doctor llamado Shino. Con el Shinkugan podría robar fácilmente el método de la técnica de resurrección corporal. Y justo enfrente, en línea recta, casi adentrándose en la Tierra del Viento, había una pequeña aldea civil de la que sabía que procedía un tipo llamado Shira, el creador del método de respiración de los 7 cielos, que de nuevo sería fácil de robar con el Shinkugan. Y se encontraba justo en la ruta entre Suna y Konoha. Lo cual estaría más o menos en la dirección donde estaría el cadáver de Rasa. Normalmente, incluso con esa información, sería prácticamente imposible encontrarlo. Pero con el Shinkugan y su mirada telescópica, y sus clones, sería muy fácil encontrarlo y hacerse con él. El único problema era Anko, sin duda sospecharía muchísimo. Si tan solo pudiera estar en 2, Dios, soy un maldito idiota. Daiki puso los ojos en blanco. Estaba esperando a ver cuánto tardarías en darte cuenta. Isobu resopló divertido clones de sombra. La información volvería directamente a su mente cuando se disiparan, y el cadáver de Rasa podría ser sellado dentro de su sello de fuerza dimensional.
Ahora, para distraer a Anko, decidió, necesito algo enorme. No pasó mucho tiempo después de que distrajera magistralmente a Anko y se escondiera el tiempo suficiente para crear un clon de Sombra y enviarlo a hacer su trabajo sucio, que finalmente volvieron a surcar los cielos con su misterioso jutsu del pavo real una vez más y se dirigieron de nuevo hacia Konoha. Sin embargo, poco después de despegar, a Daiki se le ocurrió una idea. De todas formas, ya estoy fuera del pueblo, reflexionó mientras se elevaba por encima de las nubes, un desvío normal para visitar a un amigo no resultaría sospechoso ni supondría ningún problema. Anko no debería tener ningún problema con eso. Y hacía tiempo que no veía a Zu. Claro que hablaban prácticamente todos los días, pero eran conversaciones cortas y fragmentadas, no conversaciones fluidas y normales, debido a la distancia que los separaba. En realidad no sería mala idea, murmuró Isobu asintiendo. Y tampoco estaría mal entablar un diálogo con Chomei. Si Chomei está de acuerdo, podrás mantener un mejor contacto con tu amigo a través del mundo mental al que todos los bestias con cola estamos conectados. Oh, mierda. Eso era algo que había olvidado por completo. Como Jinchuriki, tanto él como Fu estarían conectados a través de la red mental. Sería mucho más efectivo que enviar un mensaje mediante sus mensajes de chakra. Aunque pensándolo bien, un Jinchuriki solo podría acceder a ese plano subconsciente si estuviera completamente conectado y trabajando en conjunto, ¿verdad? Chomei era alegre, jovial y despreocupado, por lo que recordaba, pero ¿aceptaría realmente? ¿Y trabajaría junto con Fu? Poco probable, al menos en lo que respecta a una alianza como la nuestra, respondió Isobu. Sin embargo, un Jinchuriki no necesita ser perfecto como tú y Killer Bee. Eso solo depende de que entres por tu propia voluntad. Nosotros, los Biju, podríamos arrastrarte si quisiéramos. Estoy seguro de que al menos puedo convencer a Chomei de que lo haga. Es el más complaciente de todos mis hermanos, solo superado por mí en cuanto a civilidad. Vaya, eso era bueno saberlo y, de hecho, sería genial. Significaba que podría ver a Fu prácticamente cuando quisiera, siempre y cuando pudiera convencer a Chomei, o al menos Isobu lo hiciera. Aún así, ¿es el más civilizado? Daiki resopló, amigo, no eres civilizado, eres el sarcasmo hecho realidad. Me insultas constantemente, bromeó. Perra, te encanta. Replicó Isobu con sequedad. Sí. Me encanta, tío, sonrió y asintió sin dudarlo. Se oyó un suspiro del Biju. Verdaderamente este es un Jinchuriki de todos los tiempos. Se lamentó Isobu. Perra, te encanta. Daiki sonrió radiante. Lamentablemente, sí, dijo Isobu con expresión inexpresiva. Otra victoria más para el gran Daiki-sama. Oye, Anko, dijo Daiki un momento después, mirando a la mujer que llevaba en brazos por el cielo, ¿te importa si hacemos un pequeño desvío antes de regresar a la aldea de la hoja? ¿Eh? ¿Para qué demonios? Gruñó, apartando la vista del extenso horizonte que había estado mirando mientras volaban. ¿Y dónde está siquiera? El pueblo de la cascada escondida, le dijo, tengo un amigo allí al que no veo desde hace tiempo. Pensé que, ya que estamos a las afueras del pueblo y vamos a buen ritmo, podríamos parar allí. Anko lo miró con recelo. ¿Te das cuenta de lo difícil que es acceder a la cascada oculta, verdad? La entrada a su aldea está completamente escondida, señaló. No hay problema, sé dónde está, además fui yo quien mató a su gran traidor que se rebeló y todo eso, así que soy bastante querido allí, respondió. Anko parpadeó, esa sí que es una historia que tengo que escuchar. Caramba, chico. Ni siquiera te has graduado hace un año y ya te has metido en tantas cosas interesantes. Yo no me he metido en tanta emoción en 5 años, y mucho menos en menos de 1, resopló, antes de entrecerrar los ojos con clara sospecha. Espera, esta amiga no es una chica, ¿verdad? Daiki se encogió de hombros con indiferencia y le dedicó una sonrisa traviesa y misteriosa. ¿Podría ser? ¿Por qué? Anko puso los ojos en blanco, eso significa que sí, se burló, ¿en serio, niña? Si necesitas mojarte la polla, estoy aquí mismo y dispuesta. ¿Acaso no haber podido sellar el trato con Meiterumi te ha dejado en apuros? Sí, pero por una vez no estaba pensando en eso. Claro, Fu era guapísima y exótica, y si se lo proponía, estaría en su cama tan rápido que la gente pensaría que Minato Namikaze había resucitado, pero él solo quería ir a verla. No mucho, pero la había echado de menos y se sentía un poco mal con todo lo que estaba pasando y por no tener la oportunidad de volver a verse en persona, ya que había estado tan concentrado en el trabajo que ni siquiera había pensado en ella cuando andaba suelto por ahí, tan concentrado estaba en su búsqueda de poder.
Bueno, para ser justos, en ese momento me habías encerrado dentro de ti. Y prácticamente sufriste un colapso subconsciente cuando empezaste a comprender la enorme diferencia que existe entre tú y los verdaderos monstruos de este mundo, incluso con mi apoyo, intervino Isobu. Arrugó la nariz, no sufrió una crisis nerviosa. Más o menos, murmuró Isobu. Ya hemos hablado de esto y entiendo por qué. Pero, como ya has señalado antes, al principio proyectabas una fachada de seguridad, mientras que ahora que te has metido tanto en ella, se ha vuelto real. Una transformación bastante fascinante, la verdad. Pues no se equivocaba. No era su intención, pero en cierto modo se alegraba de haberlo hecho. Antes, le aterraba constantemente el futuro. ¿Y ahora? Creía firmemente que en el futuro sería capaz de superar a ese monstruo de Madara Uchiha. Apartó ese pensamiento por un momento mientras respondía a Anko. Me alegra saber lo mucho que me deseas, ¿verdad? Daiki rió. Pero no se trata de eso. Claro que mi amiga es guapísima y me encantaría, pero en realidad solo quiero ir a visitarla. Hace tiempo que no la veo. ¿Eres capaz de realizar funciones humanas básicas como esas, que no involucren tu pene? Preguntó Anko con escepticismo, antes de encogerse de hombros. Bien, como quieras. De todas formas, eres el líder de esta misión, mocoso, tu palabra es ley. Tendrás que explicárselo al viejo. ¿Y qué demonios es una zorra? Soy capaz de no pensar con mi pene, sí, por difícil que sea de imaginar. Difícil, resopló divertido, no es que tú seas la indicada para hablar, Totanko, has intentado acostarte conmigo como 6 veces desde que empezó esta misión y solo han pasado un par de días, y ni una sola vez he caído presa de tus maneras de sucubo y tus tetas gordas. ¿Me llamaste puta? ¿Te das cuenta de que solo me he acostado contigo? Si hay una puta entre nosotros dos, eres tú. Pero, sí, tengo que admitir que, para lo cachondo que eres, dejó la frase inconclusa, da un poco de miedo verte tan concentrado en entrenar o ensellar y esas cosas, y volverte completamente asexual durante ese tiempo. Es antinatural. Eso es porque una simple mortal como tú jamás podría comprender la profunda naturaleza divina de la relación entre yo y la sagrada práctica, le dijo Daiki con orgullo, inflando el pecho. Bicho raro. Anko soltó una carcajada. Bicho raro. Isobu resopló. El insulto llegó en estéreo, pero como siempre, aquel que era seguidor del único y verdadero camino divino y sagrado del esfuerzo, estaba protegido de tales ataques débiles con Anko a bordo. Daiki pasó de largo la aldea oculta de la hoja por completo y la sobrevoló, dirigiéndose hacia las fronteras en el lado opuesto del país. Le había enviado un mensaje a Fu en el camino para avisarle que iría a verla. La avalancha de balbuceos que le habían enviado de vuelta estaba tan llena de palabras rápidas y chillidos de emoción, y de chakra, que momentáneamente se sintió abrumado y casi se cae del cielo, tal fue su sorpresa. Chico tonto Daiki. Se necesitaba más entrenamiento. Sin embargo, ya era bien entrada la noche cuando dejaron atrás la aldea oculta de la niebla y sería aún más tarde cuando finalmente llegaran a la aldea oculta de la cascada. Y no era precisamente un buen momento para aparecer sin previo aviso en otras aldeas ocultas. Aliados y respetados o no, así que decidió ir allí a primera hora de la mañana y dejar que Fu le avisara a Shibuki de su llegada para que supiera con antelación que lo esperaba. Mientras tanto, aterrizaría en Tanzakugai y se relajaría durante la noche. Tal vez podría ir a un casino o algo así y hacer trampa para ganar un buen fajo de billetes. El poder de su Shinku ganaría que ganar partidas de cartas fuera pan comido. Además, en ese momento andaba un poco escaso de dinero, o al menos no tan bien como antes, después de comprarle su flamante apartamento a Sasuke. Vaya, ya sabes que hace tiempo que no venía por aquí, tarareó Anko mientras se acercaban a la extensa ciudad de Tanzakugai desde arriba. La última vez que estuve aquí, un perdedor intentó meterse en mis bragas, intentó hacerlo a través de las apuestas. Lo dejé en ridículo y lo dejé llorando como un mocoso. Buenos tiempos. No para ese tipo, estaba seguro. Agradable. Daiki resopló. Recorrió el pueblo con la mirada, sus iris escarlata recorriendo la extensión de todo el pueblo con su visión telescópica y buscando cualquier lugar digno de mención que él, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué? Anko lo miró. ¿Qué viste? Una cantidad descomunal de chakra proveniente de una sola persona, respondió, es decir, una cantidad estúpida de chakra, la mayor que he visto en una persona aparte del viejo Jiraiya. Ambos tenían más, pero esta persona tenía al menos 5 veces más que él. Mierda, ¿algún ninja importante desaparecido? Preguntó Anko con seriedad.
Déjame ver, respondió Daiki, con la mirada fija en el edificio del que emanaba la enorme firma de chakra, y amplió su mirada para escudriñar a través del edificio y descubrir quién era el propietario de una fuente de chakra tan potente. Y entonces parpadeó al encontrarse mirando fijamente a una hermosa rubia, borracha y despampanante, con el pelo largo y rubio recogido en dos coletas en la parte de atrás, vestida con una camisa kimono gris abierta en la parte superior que dejaba ver un abundante escote y una chaqueta oriverde corta. Spoiler, es la maldita Tsunade Senju. Exclamó boquiabierto, dejando escapar un balbuceo de sorpresa. ¿En serio? Exclamó Anko, antes de soltar un suspiro de alivio. Mierda, qué bien. No tenía ganas de pelearme con un monstruo de rango S ahora mismo. Incluso si lo hubiera sido, habría ganado de todos modos. El Bijudama sorpresa era una buena forma de acabar con la mayoría de la gente. Solo había unos pocos monstruos por ahí contra los que no estaba seguro de sus posibilidades. Al menos aquellos que deambulan fuera de las aldeas. Desafortunadamente, 3 de los que realmente tenían que morir no iban a ser eliminados simplemente por unas bombas de bestias con cola sorpresa. No había forma de que pudiera sorprender a Orochimaru, Nagato u Obito. Al menos no, y matarlos. A menos que atrapara a Nagato fuera de la aldea oculta de la lluvia, le sería literalmente imposible sorprenderlo. Hasta donde él sabía, era prácticamente omnisciente para cualquiera en su aldea que estuviera bajo la lluvia. En el instante en que intentara entrar en ese lugar y le cayera una sola gota de agua, lo descubrirían y no podría sorprenderlo. Para su mala suerte, esos 3 monstruos tenían que morir para que él pudiera prevenir la resurrección de Madara y no tener que enfrentarse nunca al monstruo más grande de todos. Una vez que fuese lo suficientemente fuerte, todo podía pasar. Iba a usar a los 3 para impedir la resurrección de Madara desde el principio. Aunque no ponía todas sus esperanzas en eso, porque si fracasaba y Madara volvía a la vida, tenía que ser lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Pero si lograba derrotar a Nagato, el Rinnegan de Madara le pertenecería. Podría integrarlo con el Shinkugan usando su sello de usurpación de linaje junto con el Sharingan de Shisui. A diferencia de Nagato, sabía que el Rinnegan era un Sharingan evolucionado y, por lo tanto, conocía las demás habilidades que albergaban esos ojos. Como el poder de Madara sobre el tiempo. Se preguntó ociosamente qué pasaría si, antes de que eso sucediera, lograra evolucionar la combinación del Shinkugan y el Sharingan de Shisui hasta convertirlos en su propio Rinnegan mediante sus planes, y lo absurdo que resultaría de fusionar el Rinnegan de Madara con él. Daiki casi se estremeció de placer al pensarlo. Además, tenía que sacarle el ojo a Obito una vez que matara a ese imbécil. Kamui era una completa tontería. Sobre todo porque debería poder regenerar su otro ojo para tener el par completo y obtener la capacidad ofensiva que tenía Kakashi. Entonces estaría dentro de los límites legales. Siempre y cuando no se enfrentara a un monstruo demente como el propio Madara, Hashirama o Kaguya. Pero en ese momento ya estaría en camino de superarlo sin duda. Vamos a visitarla. Daiki sonrió. Mierda. Anko maldijo. Lo dudaba, pero un muchacho podía tener esperanza. Aquí había mucho que ganar. Daiki los hizo descender desde lo alto del cielo, aterrizando sobre uno de los edificios más grandes de la ciudad, simplemente para no llamar la atención. Si bien los shinobi y las kunoichi eran comunes, los que volaban no tanto. Juntos, él y Anko saltaron del edificio, mimetizándose con la calle sin que nadie se percatara de nada debido a su velocidad vertiginosa, y se dirigieron hacia el bar donde Tsunade estaba siendo atacada a toda velocidad. Esto va a ser un desastre, gimió Anko. No, no lo es, no seas tan dramática. Daiki puso los ojos en blanco. No estoy exagerando, mocosa, estamos hablando de Tsunade. Anko puso los ojos en blanco. Es famosa por su temperamento explosivo. Sin mencionar sus enormes tetas y ese legendario apodo de chupapollas que anda circulando. Si hay alguien que no debería hablarle, es un pequeño maniático cachondo como tú. Qué grosero. Pues no se equivocaba. De acuerdo. Daiki se encogió de hombros, admitiendo. Pero, sinceramente, por muy increíbles que fueran sus pechos, y ahora mismo los veía con una perspectiva telescópica como si estuviera justo delante de ella, estaba concentrado en otra cosa. Bueno, sin duda estaba concentrado en esos pechos enormes. ¿Cómo demonios podían estar tan firmes a pesar de su tamaño descomunal? Dejaban a Mei y a Anko en ridículo en cuanto a tamaño. Como a Goromo arriba. Por favor, no vuelvas a usar el nombre de mi padre de esa manera jamás, dijo Isobu con expresión inexpresiva.
Pero dejando de lado esos pechos increíbles, por difícil que fuera, él estaba mucho más interesado en algunas de sus habilidades y jutsu que en golpearla sin piedad. Específicamente dos de sus jutsu. Su técnica de fortalecimiento de chakras y el trastorno de la vía corporal. También estaba su sello de la fuerza de 100, supuso, pero ahora mismo podía ver el sello en sí mismo sobre su frente. Podía asomarse por la forma de diamante, directamente al sellado comprimido que lo componía, y leer sus caracteres con una sola mirada gracias a su Shinkugan. Era un sello impresionante, pero nada que no pudiera replicar él mismo si fuera necesario. De hecho, diría que su sello de la estrella celestial era una versión superior. Bueno, le encantaría hacerse con su técnica de renacimiento creativo, pero de alguna manera dudaba que ella se desprendiera de ella, incluso con lo que él tenía para ofrecerle. Sus ojos se movieron de Tsunade a su aprendiz, sentada en la esquina del reservado donde estaban, con una expresión cansada en el rostro mientras se apoyaba contra la pared, con un cerdito vestido con perlas y chaleco durmiendo en su regazo. A Shizune la pasaban por alto bastante, pero la verdad es que era muy guapa. Aunque ese kimono que llevaba no le favorecía nada. Entraron al bar momentos después, con los hombros de Anko prácticamente desplomados. Shizune, notó, no reaccionó en absoluto, pero los ojos color avellana de Tsunade se desviaron un poco mientras los observaba de reojo. Ella ya los había presentido desde hacía mucho tiempo, ¿eh? Eso estuvo bien. Se habría decepcionado si ella no los hubiera notado en absoluto solo porque estaba borracha. Daiki llamó al camarero y dijo, golpeando la barra. No había bebido alcohol desde que llegó a este mundo, y rara vez lo hacía en el otro antes de que los dos se fusionaran, pero las pocas veces que había logrado probarlo siendo menor de edad, le había gustado el whisky, por su fuerza y la sensación de ardor en la garganta al tragarlo. El camarero lo miró con una ceja arqueada y le dijo, eres un poco joven para algo así, ¿no crees, chico? Daiki se quitó la diadema y dijo simplemente, no, encogiéndose de hombros. Bueno, está bien entonces. El camarero asintió, ¿qué tipo va a tomar? ¿Había diferentes tipos? Fracasaste. Fracasaste en ser genial, resopló Isobu, al final sigues siendo un niño, Daiki? Oh, cállate. Como si tú supieras algo, eres un demonio tortuga gigante. Daiki resopló. Un demonio tortuga gigante infinitamente más sabio que tú, rió Isobu, está bien, solo pídele un destilado de niebla, con hielo. ¿Por qué demonios Isobu conocía las marcas de whisky? Miss Distiller, con hielo. Daiki dijo en voz alta, recibiendo otro asentimiento del camarero, quien se dio la vuelta, agarró una botella del estante superior que tenía detrás y sacó una bandeja de hielo. Recuerda que he tenido varios huéspedes en los últimos casi 100 años desde que Ashirama Senju me atacó, como dirías tú. Muchos de ellos se han refugiado en el alcohol para ahogar sus penas, explicó Isobu, mientras el camarero llenaba el vaso hasta un cuarto y añadía unos cubitos de hielo. 600 rollo, dijo el camarero, colocando la bebida frente a él. Bien, gracias. Daiki asintió, colocando la palma de la mano sobre la barra junto al vaso, antes de moverla para coger el vaso de whisky, dejando el dinero donde antes había estado su palma. Joder, soy genial. Daiki resistió la tentación de sonreír con suficiencia mientras el camarero miraba el dinero con sorpresa y confusión. Con su habilidad para usar el sello de la fuerza dimensional, a las damas les encanta. ¿Qué? ¿No me vas a comprar uno? Preguntó Anko mientras se lo llevaba a los labios y le daba un sorbo. Se quemó por completo. Ya eres mayorcita, cómprate uno tú misma, sonrió con picardía, lo que provocó que ella pusiera los ojos en blanco e hiciera un puchero. Le quedaba muy bien. Entonces se giró y se encontró con la mirada de Tsunade, y al hacerlo, ella resopló, poniendo los ojos en blanco con evidente fastidio. Ella ya sabía que estaban allí por ella, supuso él. Aunque probablemente pensó que estaban en una misión, enviados a buscarla por orden del anciano tercero. Para su desgracia, era otro Hokage quien quería hablar con ella. Oh bueno, futuro Hokage, pero aún así. Se acercó, pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Tsunade entrecerró los ojos. Tampoco me interesa lo que tenga que decir Sarutobi-sensei esta vez, lo interrumpió antes de que pudiera hablar, vete a Konoha, mocoso, y dile a ese viejo fósil que me deje en paz, no voy a volver. Shizune, a su lado, hizo una mueca de dolor, y Anko se puso tensa detrás de él. Menos mal que el viejo no me mandó, ¿eh? Daiki se deslizó en el asiento de enfrente con naturalidad, sin importarle su actitud.
Esto va a salir terriblemente mal, oyó murmurar a Anko, pero ella se sentó a su lado de todos modos, deslizándose por el otro lado, frente a Shizune. Tsunade lo miró con una ceja arqueada, antes de ignorarlo por completo y mirar a Anko. Te conozco, eres esa mocosa que solía seguir a Orochimaru. Anko frunció el ceño, yo no lo seguí a todas partes, él me eligió como su aprendiz, corrigió con irritación. Ajá, respondió Tsunade con indiferencia. ¿Y qué pasa? Ve al grano, ¿quieres? Así podré seguir emborrachándome. Es la hora feliz y quiero ponerme muy contenta para olvidar todo el dinero que perdí antes. Habla con él, suspiró Anko, señalando a Daiki con el pulgar. Él es el responsable de la misión, no yo. Tsunade parpadeó lentamente, antes de resoplar, este mocoso arrogante con cara de querer darle un puñetazo. Rió, antes de mirarlo con diversión condescendiente, esto va a ser bueno, ¿quién demonios eres, niño? ¿Y qué demonios quieres conmigo? La verdad es que ahora mismo tenía una cara que daban ganas de darle un puñetazo. Me llamo Daiki, Daiki Yurei, pero puedes llamarme Daiki-sama, le dijo Daiki con una sonrisa burlona, bebiendo su whisky de un trago, golpeando el vaso contra la mesa e inclinándose hacia adelante. No esperábamos encontrarte en nuestro camino de regreso a Konoha, pero qué suerte tuvimos, ¿eh? Tsunade parpadeó, genuinamente sorprendida por un momento por su bravuconería. Chico, ¿tienes idea de con quién estás hablando? Sí, lo sé, dijo Daiki encogiéndose de hombros, pero claramente no tienes ni idea de con quién estás hablando, así que yo tendría cuidado con lo que dices antes de que tu pobre trasero firme un cheque que claramente no puede pagar. A menos que quisiera disculparse moviendo su trasero para él. ¡Qué mocoso tan engreído eres! Gruñó Tsunade, bebiendo de un trago su propia copa de sake antes de golpearla contra la mesa. Ilumíname. ¿Quién te crees que eres para ser tan importante? ¿Y por qué estás aquí molestándome, Daichi o como sea? Soy el elegido para convertirme en el quinto Hokage, para suceder al viejo Daiki. Extendió los brazos y se recostó en la silla con arrogancia. Y estoy aquí por una simple razón. Para decirte que vuelvas a la aldea, o cuando sea Hokage, te declararé ninja renegado. El viejo te ha dado tiempo de sobra para lamentarte, supéralo de una vez. Quizás fue el whisky. Quizás fue su carácter irascible. Quizás fue su propia personalidad arrogante. Quizás fueron las tres cosas. Fuera lo que fuese, cualquier plan para sobornarla se esfumó y él no iba a aceptar nada de su camisa. ¿En serio, quién se creía que era? Dejando el pueblo durante más de una década porque sus seres queridos murieron. ¡Qué pena! Nadie más pudo marcharse como ella porque sufrían y estaban de luto. Y a partir de ahora, ella tampoco. Anko se cubrió la cara con la mano, mientras él veía cómo Shizune se quedaba boquiabierta y abría los ojos de incredulidad ante lo que acababa de decir. Tsunade, por otro lado, lo miró fijamente sin expresión por un momento. Entonces sus ojos ardieron de furia y se puso de pie de un salto. ¿Qué acabas de decirme, mocoso? Gruñó, con el chakra burbujeando y retorciéndose bajo su piel. Él lo vio con sus propios ojos, como un océano embravecido a punto de estallar en un tsunami de rabia y poder. ¿Pretendes que crea que un don nadie como tú, del que ni siquiera he oído hablar, va a ser el próximo Hokage? Anko suspiró. En cierto modo lo es. El viejo tercero lo eligió específicamente para ser el Godaime, y probablemente recibirá el sombrero dentro de este año. Daiki no esperaba que Tsunade soltara una carcajada. ¿Ese viejo fósil realmente ha perdido la cabeza, eh? Se rió entre dientes, pero la furia en sus ojos entrecerrados seguía ardiendo mientras sostenía su mirada. Un pequeñín como tú. ¿Acaso ya te han bajado los testículos, chaval? Daiki sacó la barbilla, ¿por qué? ¿Quieres probarlas? Mostró los dientes, supongo que no me importaría hacer rebotar ese gordo culo tuyo en mi polla, pero eso no te librará de volver al pueblo. Tsunade apretó los dientes con furia. Muy bien, se acabó, mocoso, gruñó, arañando la gruesa mesa de madera con los dedos como si fuera mantequilla. Afuera, ahora. Ya veremos qué bocazas tienes cuando te reviente tu cabecita arrogante. Ya quisieras, viejo acabado. Daiki se puso de pie y se crujió el cuello. Hace poco envié a tu pálido y traidor ex compañero de equipo a las colinas, no me importaría darle 2 de 3 aplausos al supuesto legendario Sannin. En realidad, era una buena oportunidad. Una oportunidad para que pusiera a prueba cuánto había avanzado hasta el momento. Los ojos de Tsunade se tensaron, pero ella simplemente se burló en respuesta. Muchas palabras para un mocoso que pronto se hará pis encima, dijo, antes de salir del bar con paso firme. ¿Estás segura de que no será una anciana mojándose el pañal?
replicó Daiki, siguiéndola de cerca y observándole distraídamente el trasero mientras intercambiaban pullas. Joder, sí que tenía unas nalgas grandes, redondas y regordetas. Sin duda, podía entender por qué Jiraiya siempre había querido acostarse con ella. Lástima para él, esa noche le tocaría a él darle duro a ese gordo culo. Aunque, probablemente, no de la forma en que el invocador de sapos alguna vez lo hubiera deseado. Lo condujeron a las anchas y polvorientas calles, y se encontró frente a Tsunade. Nota mental. Cuando sea Hokage y ponga las cosas en orden, también debo trabajar en la infraestructura. Ni siquiera hay una maldita acera en una ciudad como esta, pensó Daiki, con los brazos cruzados, antes de dirigir su mirada a Tsunade y poner los ojos en blanco. Aquí, en medio de la calle, frente al bar. ¿Hablas en serio? ¿No tienes ya suficientes deudas? Tsunade resopló, apretando el puño y haciendo crujir los huesos de sus dedos. No te preocupes, mocosa, esto no durará lo suficiente como para que pase nada grave, replicó. Además, cuando despiertes del cráter en el que te voy a dejar y salgas arrastrándote con tu pequeño y flacucho trasero de punk, podrás pagar por ello. Piensa en ello como una compensación por hablar tanto y por no haberte matado por tu insolencia. Tsunade-sama. Gritó Shizune desde un lado, en la entrada del bar junto a Anko, no puedes estar pensando seriamente en esto, solo es un niño. Es un mocoso engreído, Shizune, y piensa que le estoy dando una lección para el futuro, resopló Tsunade, no te preocupes, incluso seré lo suficientemente amable como para curarle los huesos rotos cuando termine con él, no puedo permitir que ese viejo fósil se ponga arrogante conmigo por estar dándole una paliza a su nuevo y fracasado proyecto personal. Daiki se llevó una mano al cuello y se ladeó ligeramente, resonando un crujido, y luego hizo lo mismo con el otro lado. No te contengas por mi culpa, resopló, hoy en día no eres lo suficientemente kunoichi como para limpiarme las botas. Esto terminará rápido y te darás cuenta de que el mundo ha cambiado y que ser uno de los Sannin no es nada especial hoy en día, sobre todo para una vieja gloria acabada que probablemente no ha entrenado ni un solo día en más de una década. Tsunade gruñó ante su respuesta. ¿Quieres apostar, pequeño mocoso? Espetó. En realidad no, Daiki se encogió de hombros con indiferencia. Para empezar, con todas las deudas que tienes, ¿acaso tienes algo que valga la pena apostar aparte de tu cuerpo? Y en segundo lugar, me sentiría mal aceptando una apuesta que se gana tan fácilmente. Dios mío, mocosa. Murmuró Anko, apartando la cara con la mano. Los ojos de Tsunade se encendieron de furia, pero en lugar de reaccionar violentamente, su abundante pecho se agitó mientras tomaba una profunda bocanada de aire, antes de exhalar. Dijiste que eres la siguiente en la línea de sucesión para ser Hokage, ¿eh? Se volvió extrañamente tranquila, metió la mano en su escote y sacó un collar familiar de cristal verde brillante. Vamos a demostrarlo con hechos. Si ganas, puedes quedarte con este collar. Fue hecho por el mismísimo primer Hokage y ni siquiera 3 montañas de minas de oro podrían comprarlo. No tiene precio. Y si gano yo, me quedaré con todo tu dinero. Vaya, esto no se lo esperaba. Y esto le vendría bien. El collar de Hashirama, ¿eh? Reflexionó con aire soñoliento. De acuerdo, acepto el reto. Juguemos así. Si ganas, te daré algo mucho mejor que mi dinero. ¿Es cierto? Tsunade arqueó una ceja, ¿y qué podría tener un mocoso como tú que sea tan valioso? Daiki señaló sus ojos. Mi doujutsu se llama Shinkugan, me permite convertir el chakra en fuerza vital pura, entre otras cosas, y puedo transferirlo, dijo, preparando el terreno para la conversación. Estoy seguro de que entiendes lo que eso significa, pero lo resumiré. Puedo devolverte la juventud con suficiente chakra. Si me vences, te devolveré a tu mejor momento. No era como Naruto, que podía convencer a gente como Tsunade con su poder de persuasión. Pero tenía sus propias maneras de lograr sus objetivos. Para una mujer como Tsunade, que ahora se sentía cohibida por su edad, eso fue suficiente para que él la siguiera. Y lo mejor de todo era que, de todos modos, lo haría gratis si ella regresaba al pueblo definitivamente. No solo ella, sino también Jiraiya, los compañeros del viejo, incluso Danzo. Él los devolvería a todos a su mejor forma física. Los ojos de Tsunade se abrieron ligeramente. Ya veo, se mordió el labio y no negó en absoluto sus afirmaciones. Interesante. Sonrió. Bueno, esto se acaba de poner interesante. Ven a por mí, mocoso, acabaré con esto rápidamente y cobraré mi pago. Ya quisieras. La sonrisa de Daiki se ensanchó y apretó los puños.
Extrajo la mínima cantidad de chakra de Isobu, la suficiente para cambiar el color de sus ojos, activando al mismo tiempo su sello de la estrella celestial. Sus ojos se ondularon mientras familiares patrones de rayos de luz se extendían por su piel. Y entonces, un relámpago surgió a su alrededor con un estruendo mientras activaba su modo chakra de rayo. Y entonces Daiki se movió. Y desapareció. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par cuando él apareció frente a ella en lo que pareció un instante, con un puño dirigido a su rostro y el otro pegado a su costado. Haciendo honor a su título, incluso estando fuera de forma, reaccionó, cargando su puño de chakra y lanzándolo contra su cara. Una onda expansiva surgió de su puño abierto y su impulso se transformó en un giro, tras lo cual lanzó una patada que la alcanzó en el costado. Tsunade gruñó cuando su patada la levantó del suelo y la lanzó volando, estrellándose directamente contra el aire, por encima de los edificios que los rodeaban. Con las manos realizando sellos cegadores, Daiki le apuntó con 2 dedos, estilo relámpago. Oscuridad falsa. Declaró, y una enorme lanza de relámpagos brotó de sus dedos y se dirigió hacia la kunoichi que volaba por los aires. Con esto, había asesinado fácilmente a un ninja desaparecido de rango a tan solo unos días antes. Sin embargo, con sus propios ojos pudo ver cómo Tsunade, sujetándose el costado en estado de shock, simplemente entrecerró los ojos, una hoja de chakra onduló a lo largo de su mano y ella la blandió, cortando la enorme lanza de relámpagos por la mitad y dejando que pasara a su alrededor como agua. HMPH, supongo que un Sannin era un Sannin al final. Fuera de práctica o no. No importa, Daiki se lanzó tras ella como un rayo, girando hacia ella en una voltereta frontal zumbante como una sierra circular y arremetiendo con una patada aérea, bajando el talón hacia la parte superior de su cabeza. Y entonces, cambiando el momento una vez más con una explosión de su sello de fuerza dimensional, la onda expansiva lo hizo girar por completo, pasando de girar verticalmente a girar horizontalmente. Los ojos de Tsunade se abrieron de nuevo al darse cuenta de lo que sucedía en una fracción de segundo. Levantó el brazo para protegerse del golpe, pero eso no impidió que la patada potenciada por el rayo la lanzara de vuelta a las afueras de la ciudad con un estruendo atronador. Daiki aterrizó detrás de ella un momento después, con los brazos cruzados, mirando hacia el cráter donde ella estaba arrodillada. Así que no solo hablas por hablar, comentó Tsunade con indiferencia, sacudiendo la mano. Su chaqueta verde había quedado completamente vaporizada y el brazo con el que se había defendido estaba descolorido por los moretones. Se quedó de pie, completamente imperturbable, y sin siquiera hacer un sello con las manos, un chakra verde brilló alrededor de su brazo, sanándolo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Acaso creías que el viejo me nombraría el siguiente en la línea de sucesión para ser Hokage si lo fuera? Replicó Daiki. Aunque, a pesar de sí mismo, quedó algo impresionado. Entre su forma base de Jinchuriki, el modo chakra de rayo y el sello de la estrella celestial, ella pudo mantenerse a la par incluso estando fuera de forma. Sin ánimo de presumir, ni siquiera el viejo lo había subestimado durante sus entrenamientos cuando llegó tan lejos. Y el anciano, sin duda, no estaba fuera de forma a pesar de su edad. Supongo que no, ha nacido otro monstruo, ¿eh? Tsunade resopló, aunque es interesante, esas marcas se parecen mucho al pequeño sello maldito de Orochimaru, y si no me equivoco, ese es el modo chakra de rayo del Raikage. ¿Cómo conseguiste esas marcas? Tuve un encontronazo con tu compañero perdedor, como ya te dije, y repito, es un perdedor. Deshacerme de los problemas con el sello maldito fue fácil para alguien que no es un perdedor como yo. Lo hice mío y lo mejoré, alardeó, y en cuanto a la técnica del Raikage, investigué sobre ella, pensé que sería útil y la descifré después de unas semanas, así de simple. ¿Sabes? Dices tantas tonterías con tanta naturalidad que a veces creo que de verdad te crees tus propias historias inventadas, comentó Isobu, divertido. Otro monstruo prodigio, aunque no importa, dijo Tsunade, sacudiendo la cabeza. Deberías mandar al diablo al viejo por haberte dado el sombrero. Es una sentencia de muerte, chico. Aparte del viejo, todos los demás que aspiraron a ese sombrero o lo usaron, murieron jóvenes. Spoiler vaya, esto no se lo esperaba. Daiki dejó que sus palabras flotaran en el aire por un instante, antes de alzar una ceja. ¿Y? Resopló. Esa es simplemente la vida de un ninja. En el momento en que te pones la diadema, sabes que tu vida estará en peligro. Y cualquiera que aspire a ser Hokage debe estar preparado y dispuesto a arriesgar su vida para proteger la aldea. Ella se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado. No lo entiendes, eres demasiado joven.
Los chicos como tú, fuertes, prodigios o no, con la cabeza en las nubes y llenos de sueños, los chicos como tú no entienden lo que están arriesgando. ¿Y quién dice eso? Tú. Daiki resopló. Claro que soy un niño, claro que la mayoría de las muertes entre ninjas son de mocosos como yo. Pero no seas tan arrogante como para pensar que solo tú entiendes y sientes lástima por gente como yo. Por alguna razón, que ella se comportara como si fuera la máxima autoridad en todo aquello lo irritaba. La imagen de un anciano bondadoso apareció en su mente, sonriendo con dulzura, riendo cálidamente ante su actitud grosera e irrespetuosa, completamente abierto y acogedor. Su mano cálida, arrugada y con manchas de la edad, se extendió, ofreciéndole la oportunidad de convertirse en su alumno, la oportunidad de tomar las riendas él mismo. Ser ninja es resistir. Y ser Hokage es ser el pilar que sostiene la aldea, el mayor protector de la aldea, escutió. Sin duda has conocido a muchos que aspiraban a ser Hokage y murieron jóvenes, pero eso no significa nada. No te atrevas a menospreciar al Hokage ni a los que aspiran a alcanzar el sombrero. La señaló directamente, antes de desvanecerse en un destello de relámpago y aparecer frente a ella. Puedo garantizar que tu hermanito, aunque tal vez solo haya sido un mocoso como yo, estaba listo y dispuesto a luchar hasta la muerte por la aldea, gruñó en su cara, y no dejaré que te quejes de su muerte y lo insultes de esa manera. Y entonces le dio un puñetazo en la cara. El rostro de Tsunade se contorsionó alrededor de su puño, y como una muñeca de trapo, salió disparada hacia atrás, rebotando cuesta arriba por la ladera del cráter, golpeando el suelo varias veces como una piedra que rebota sobre el agua antes de aterrizar en un montón a unas pocas decenas de metros del cráter. Daiki saltó, aterrizando en la cima del cráter con el ceño fruncido. Alguien como tú, que se ha rendido por completo y se ha dejado llevar hasta este punto, jamás podría comprender el orgullo del Hokage, gruñó, pensando en el anciano, en su silencioso y solemne afecto por la aldea, en sus imponentes y anchos hombros llenos de orgullo que brillaban incluso a través de su cuerpo viejo y debilitado, y en su elegancia al rechazar incluso la oferta de recuperar su juventud. El tipo de hombre que cargó con la aldea sobre sus hombros durante décadas, y permitirle hablar como lo había hecho y compadecerse de gente como Watki, era permitirle escupir sobre todo lo que el anciano representaba. Mi nombre es Daiki Yurei, y soy el hombre que se convertirá en Hokage y cargará con la aldea oculta en la hoja sobre mis hombros. Tsunade permaneció allí tendida un segundo, antes de levantarse, con la nariz ensangrentada, y lo miró fijamente. Tú, murmuró. Antes de resoplar, se limpió la sangre de la nariz, se quedó mirando fijamente por un segundo y luego resopló. Y sonrió con sorna. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano ensangrentada brilló verde y se la tocó a la nariz, curándola al instante. Luego lo miró y le dijo, vaya, sí que eres un cretino insolente, ¿verdad? Olfateó la sangre de su nariz y la escupió a un lado. Bien, si tanto quieres ser Hokage y tanto te importa, demuéstramelo. Ella retiró la mano y él vio cómo el chakra ondulaba a su alrededor. Sus ojos se entrecerraron al observar el chakra, captando exactamente cómo ella lo moldeaba, antes de lanzar su puño, el chakra saliendo en espiral de su tenketsu. Y una enorme onda expansiva se extendió hacia él como una rugiente ola de presión, haciendo que el suelo se apartara por completo debido a la fuerza descomunal del puñetazo lanzado en su dirección. Su magnitud podría reducir una calle entera a escombros sin esfuerzo. Su segundo nombre era Neugate. Rápidamente, Daiki extendió ambas palmas y lanzó un par de golpes de palma de energía al mismo tiempo que la onda expansiva hecha de pura fuerza lo alcanzaba. La atravesó con ondas de choque gemelas, más pequeñas y concentradas, separando la ola de fuerza como si fuera agua a su alrededor, de la misma manera que Tsunade había hecho antes con su lanza de relámpagos. No está mal. Tsunade asintió, antes de lanzarse al aire, con el chakra ondulando a lo largo de su pierna mientras descendía como un meteorito hacia él, pie celestial del dolor. Gritó. Daiki se movió. Saltó hacia atrás rápidamente, rebotando como un rayo, alejándose más de 100 pies en un abrir y cerrar de ojos, al mismo tiempo que su pie tocaba el suelo. Y el suelo dejó de existir. Literalmente, un cráter del tamaño de una montaña desgarró el suelo, como si el puño de un dios enfadado hubiera descendido y arrancado una porción de la tierra. Daiki perdió el equilibrio y se encontró rebotando contra trozos de escombros que caían. Su visión se habría oscurecido por completo de no ser por el Shinkugan. En ese preciso instante, vio como Tsunade se abría paso entre la lluvia de polvo, humo y escombros provocada por el simple golpe de su tacón, dirigiéndose directamente hacia él. Estaba completamente loca.
La gente del pueblo probablemente estaba presa del pánico. Daiki pateó los escombros, volteando su puñetazo que pulverizó el trozo de escombros del tamaño de una roca sobre el que estaba antes. Saltó sobre otra y se impulsó, desplazándose rápidamente a su alrededor de roca en roca y activando sus ojos, clones de chakra fantasmales que se materializaron a su alrededor, mezclándose con las imágenes residuales generadas por su pura velocidad. La rodeó por todos lados y luego se abalanzó directamente sobre ella, mientras sus clones e imágenes residuales convergían a su alrededor. La mayoría usaría este tipo de finta para atacar por la espalda o por otro punto ciego. Pero cualquiera podría haberlo predicho. Así que fue al frente. Tsunade extendió los brazos y giró sobre sí misma, lanzando chakra al aire, mientras una explosión sónica de fuerza brotaba de sus pies al impulsarse para girar como una peonza. Un auténtico torbellino de fuerza surgió a su alrededor, arrollándolo y aniquilando a todos sus dobles. Lanzada por los aires como un muñeco de trapo, Daiki giró sobre sí misma, dio una voltereta y aterrizó en el lateral del cráter que había creado, con las gafas puestas. Todos los escombros, el humo y el polvo. Su ataque lo había dejado completamente atónito. ¡Qué fuerza tan increíble!, pensó Daiki, como si supiera que su fuerza, incluso en su estado base, era absurda, y que la versión potenciada con chakra superaba con creces incluso eso. Pero esto era otro nivel completamente distinto. Básicamente, usó el kaiten de los Iga, pero con pura fuerza física. Se lamió los labios y dijo, increíble. Apenas había transcurrido un segundo. Y entonces se movió, lanzándose al aire como un rayo hacia la aún suspendida en el aire Tsunade. Extendió la palma de la mano, lanzando un golpe de fuerza al mismo tiempo que ella lanzaba un puñetazo. Dos ondas de choque colisionaron y se anularon mutuamente. Aprovechando la fuerza del golpe, giró en el aire y lanzó un codazo. Ella le agarró la muñeca con la mano izquierda, la que estaba más alejada, le sujetó el pelo con la más cercana y lo arrastró hacia abajo para propinarle un rodillazo ascendente. Ni siquiera le molestó el rayo que rodeaba su figura y que la alcanzaba, suficiente para freír a un shinobi promedio. Palma de coral. Gritó por instinto, y un coral más resistente que el diamante brotó de la mano que ella agarró, extendiéndose por su brazo y permitiéndole liberarse, girando para agarrarla por el cuello entre sus muslos y usándolo para impulsarse sobre ella y lanzar un puñetazo directo hacia su cara. Justo antes de que la golpeara, Tsunade abrió la boca y sus ojos se abrieron de par en par al ver el chakra que recubría su garganta. Y ella, rugió. Una onda expansiva surgió de sus labios a quemarropa, arrojándolo lejos de ella y haciéndolo estrellarse contra el suelo y atravesarlo, formándose un cráter alrededor de su cuerpo. ¡Ay!, parpadeó. ¿También se podría usar la mejora de chakra para eso? Eso fue como su onda de choque de bestia con cola. Y como se trataba de fuerza pura, su armadura de chakra no pudo protegerlo de ella. «Muévete», ordenó Isobu de repente, mientras una sombra se cernía sobre él a gran velocidad. Él ya lo sabía. Daiki lo sustituyó con una gran roca justo cuando Tsunade introdujo su pie en su posición anterior como si fuera mantequilla. Detrás de ella, en un instante, Daiki le barrió los pies por detrás, antes de clavarle un codo en la parte baja de la espalda que le retorció el cuerpo para contrarrestar el golpe, mientras con la otra mano le agarraba una de sus coletas y la hacía girar, arrastrándola por el aire como un molino de viento, antes de soltarla y darle una patada con el pie, potenciada por un rayo, directamente en el estómago. La saliva salió disparada de los labios de Tsunade antes de que la lanzaran por los aires. Pero la patada, aunque lo suficientemente potente como para matar a un genin al instante, tal vez incluso a un chunin, apenas aturdió a Tsunade, quien se reorientó tras volar unos 15 metros, dio una voltereta y se estrelló contra el suelo con los pies por delante, destrozándolo como un toro desbocado. «Golpeas como un rinoceronte, mocoso», Tsunade comentó con un bufido, mientras se curaba con naturalidad. «Mira quién habla», le respondió él con una sonrisa emocionada. Esto fue increíble. Le latía la sangre a borbotones. Extendió la mano y, un segundo después, las espadas Kiba cobraron vida, encendiéndose con electricidad y flotando sobre sus hombros. Ya no se contenía. Esto fue divertido, demasiado divertido. ¿Son esas las espadas Kiba? Tsunade arqueó una ceja. Sí, sonrió, apresuradamente haciendo sellos con las manos, estilo de agua. Onda expansiva de agua explosiva. Rugió, abriendo la boca de par en par mientras su chakra aumentaba y expulsaba una enorme ola de agua rugiente hacia ella.
Al mismo tiempo, las cuchillas Kiba desataron dos enormes ráfagas de relámpagos que se propagaron a través de la ola como un tsunami, encendiéndola con una energía crepitante. Un jutsu combinado tremendamente poderoso. Y a cambio, Tsunade hizo dos sellos con las manos antes de golpear el suelo con ellas, estilo de tierra. Muralla de tierra. Gritó, y el suelo se abrió, elevándose frente a ella formando una colosal muralla de tierra de más de 10 metros de altura. La onda electrificada se estrelló inútilmente contra el enorme muro de tierra, alejándose a toda velocidad, y un segundo después, la enorme muralla, de más de 10 metros de altura y al menos 100 pies de ancho, se alzaba hacia el cielo. Y Tsunade permanecía de pie debajo, sobre la enorme cantidad de agua que él había creado, sosteniendo con la mano la gigantesca pared de tierra, algo que debía pesar decenas de miles de toneladas. Y se la lanzó como si fuera una pelota de béisbol. Ah, ¿era así como ella quería jugar? Daiki agarró las espadas Kiba que flotaban a su alrededor, su modo chakra de relámpagos desplegó chispas a nuevas alturas a su alrededor antes de lanzarlas hacia adelante, los relámpagos convergieron y giraron alrededor de ambas espadas, formando la figura de una gigantesca cabeza de dragón. Con las espadas Kiba en mano, ni siquiera necesitó sellos manuales para su jutsu de relámpagos, estilo de relámpagos. Tornado del dragón del trueno. Tras esa declaración, un gigantesco dragón de relámpagos azules rugientes irrumpió, de más de 100 pies de tamaño, el dragón de relámpagos atravesó la enorme muralla de tierra y la hizo pedazos, y explotó en el agua donde estaba Tsunade, convirtiéndose en una enorme cúpula de relámpagos. No es que Tsunade siguiera allí. Ya en movimiento, cruzó el agua a toda velocidad hacia él, lanzando un par de rápidos golpes que generaron dos ondas expansivas de fuerza hacia él, acorralándolo. Las únicas opciones eran arriba o a través de ellas. Él eligió. Con las manos sobre los hombros, Daiki lanzó las espadas Kiba. Chispas de relámpagos surgieron a su alrededor mientras zumbaban como sierras y atravesaban las ondas expansivas, extendiéndose con un pensamiento suyo alrededor de Tsunade, y rayos brotaron de sus hojas, formando una caja alrededor de Tsunade. La vio fruncir el ceño, mientras se formaban escalpelos de chakra en sus manos al intentar cortar directamente a través de la jaula de relámpagos, y lo logró. Pero le dio un instante para obtener ventaja. Sus manos ya habían formado los sellos y se habían retirado, dos cabezas de dragón negras y heladas con ojos carmesí brillantes se formaron alrededor de sus puños, antes de que lanzara un puñetazo. Estilo de hielo. Ventisca de dragones negros gemelos. Extendió ambos puños, y de ellos surgieron dos dragones negros serpentinos, encendidos por chispas de relámpagos provenientes de su modo chakra de relámpagos que se extendían por ellos, creando el ninjutsu de clase S que incluso había hecho huir a Orochimaru para salvar su vida. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al ver a los dragones que se acercaban, y aparentemente percibió lo amenazantes que eran. Ella extendió rápidamente ambas manos, desatando dos enormes ondas expansivas que impactaron de frente contra los dragones. Al hacerlo, los dragones estallaron en un gigantesco tornado negro electrificado de viento cortante y hielo gélido. La fuerza descomunal del gigantesco tornado casi derribó a Daiki. Tuvo que saltar a los lados del cráter en el que se encontraban y sujetarse con chakra. Transcurrieron unos instantes antes de que la técnica se disipara, dejando al descubierto a Tsunade con los brazos cruzados sobre el rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. Unas débiles chispas recorrían su cuerpo, tenía los brazos en carne viva por la congelación y el torso cubierto de moretones. Sin embargo, eso no fue lo que lo dejó tan impactado. Tampoco fue la forma en que Tsunade bajó los brazos con un resoplido de fastidio, demostrando lo resistente que era en comparación con su compañero de equipo, aguantando su ninjutsu combinado de clase S en la cara, aunque amortiguó parte del daño. No, mientras el familiar chakra verde curativo se extendía por ella, lo que le sorprendió fue el hecho de que su jutsu había destrozado su ropa. El agua goteaba de su cuerpo debido al lago que se había formado debajo de ellos gracias a su jutsu, dejando al descubierto ante él los anchos y brillantes muslos de Tsunade, sus caderas bien formadas y agarrables, y sus enormes y pálidas tetas coronadas con jugosos pezones rosados. Spoiler, mierda. Daiki se quedó boquiabierto, mirando sus enormes tetas con absoluto asombro. 108 centímetros, ¿verdad? Tenía una talla superior a la copa G, ¿verdad? Simplemente, joder. Que te mueras de envidia, Jiraiya, pensó Daiki distraídamente. Tsunade lo miró fijamente por un momento, antes de bajar la mirada hacia sus pechos expuestos y suspirar con pura molestia. Pequeño mocoso pervertido. Oye, yo no apuntaba a esto.
Protestó Daiki, y por una vez estaba siendo completamente sincero, y no apartó la vista de sus enormes tetas en ningún momento. De hecho, las estaba observando con la mirada fija en ellas en ese momento, con su Shinkugan grabándolas de cerca en su memoria. Tsunade cruzó los brazos bajo sus enormes pechos, elevándolos aún más. Entonces aparta la mirada, ten un poco de decencia, replicó. Y dejar que me tomes por sorpresa, ni hablar. Replicó. Fue en ese momento cuando Shizune y Anko llegaron a la cima del cráter y vieron el estado en que se encontraban. Tsunade-sama, ¿dónde está tu ropa? Exclamó Shizune. ¿Cómo sigues haciendo esta mierda? Anko se llevó la mano a la cara.